Vamos a ver videos que ya comentábamos Majo Montemayor y un servidor, el asunto de la violencia contra los varones. Te vamos a presentar videos, información y de regreso vamos a platicar con el especialista. Whoa. Whoa, 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 chill, chill. De seguro este patojo cerote andaba en líos. Se metió a pelear con una chava y esta chava así no le amagó y le trabó sus vergazos en el puro hocico. Ya no me chingues vos. Ay, Mariela, ya no me digas ni verga. Pinguín. Ay, Mariela, vos cómo me pegas. Ay, Mike, mira, a la otra que te mire con otra pendeja te voy a sonar en el hocico, ¿viste? Yo te vi allá con la Yucibel. No, hombre, que me duele el hocico, me dolió. ¿Querés otro? Quizá, pinguín. Órale, Mariano, ¿te portas mal? O te portas bien o te portas mal y te viene el guamazo. Y mira, tuvimos la oportunidad de ver una cantidad impresionante de videos de esta magnitud. Nos perderíamos demasiado porque sería muy prolongado estar viendo esta cantidad de videos. Sí. Pero finalmente existe lo que decíamos al principio. Existe la violencia por parte de la mujer hacia el hombre y vamos a tratar de entenderla. Así que agradezco la comunicación vía telefónica con Juan Martínez Consuelos. Juan es director del Centro de Atención Integral, Capacitación y Apoyo Psicológico AC. Juan, muchísimas gracias por platicar con el Heraldo Televisión. Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. Gracias, Buenos Juan. días. Aquí te saludamos Mariano Rivapalacio y Majo Montemayor. Juan, ayúdanos a entender, así como existe la violencia psicológica, verbal, sexual, etcétera, contra la mujer que está muy marcada de hace muchísimo tiempo, también existe hacia el varón. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la característica de que un varón sea violentado por una mujer? Ok, yo creo que son los cambios transgeneracionales. En décadas anteriores estaba muy marcado que el rol que le correspondía a la mujer era el rol de víctima, ¿saben? Era muy difícil que una mujer pudiera escaparse de ese rol, ya que socialmente así se manejaba. A través del tiempo, algunos hombres han ido cambiando eso, pero sobre todo socialmente hemos sido más permisivos con las mujeres. En ese sentido, en un proceso de victimización, una víctima siempre tiene tres caminos para seguir adelante. La primera opción es seguir siendo víctima toda la vida, hasta que tal vez perezca. El segundo camino es convertirse en victimario. Y el tercer camino es alejarse de la victimización. Se pueden alejar ya sea porque lo sanen o porque perecen en el camino. La verdad es que si nos dieran a escoger entre estas opciones nada más, esperaríamos que todos quisiéramos alejarnos de la victimización, pero entre ser víctima y victimario, creo que la mayoría, si no es que todos, escogeríamos ser victimarios. Y en ese sentido hemos sido más permisivos con las conductas violentas de las mujeres, ¿cierto? De hecho, socialmente, veía los videos que transmitieron, socialmente es mucho más permitida la violencia de parte de las mujeres que de parte de los hombres. Hay muchos experimentos sociales que vemos en las redes sociales donde actores simulan la violencia hacia las mujeres y vemos la reacción de la sociedad donde intervienen, donde los detienen. Pero cuando la violencia es hacia los hombres, se ríen. Escuchaba el comentario de Majo y decía que tal vez la violencia de las mujeres es más psicológica, emocional, pero lo que pasa es que con la violencia física de las mujeres hacia los hombres hay una permisividad muy grande. Es muy común que las mujeres le den el pellizquito al novio, le den el manazo,
A lo mejor no lo agarran a bofetadas, pero sí los agreden físicamente y eso está permitido, No, ¿sabes? y sí hay casos, Sí, definitivamente, Juan, de personas, de mujeres que agarran a trancazos, literalmente Pues lo a estábamos bofetadas. viendo. Y lo estábamos viendo en estas imágenes de que sí los agarran, bueno, y hasta en plena vía pública. Pero Majo. a mí lo que me llama la atención, doctor y Mariano, es que, bueno, vemos un escenario parecido en el caso de la violencia física, hombres y mujeres. Hay muchas mujeres, a mí me ha tocado ver que justamente cuando las están golpeando en plena calle, tú llegas, ¿no? O llegan varias personas a tratar de detener al hombre y demás, y la mujer se enoja y dice, déjalo, y es mi problema, y no te metas y demás. Y más o menos estábamos viendo algo así en estos videos, en el sentido de que como hombre, tu mujer te está pegando y te quedas. Y sigue, sí, el que lo estaba agarrando a cachetadas, te quedas, te quedas, te quedas. ¿Qué está pasando psicológicamente, pues, para que la víctima permita Claro. que todo esto siga, tanto en hombre como en mujer? En este caso, pues, estamos hablando de los hombres, doctor. Claro, sin embargo aplica exactamente igual para ambos géneros. Exacto. Entiendo. Muchas veces decimos, ¿por qué sigue ahí? ¿Por qué no deja a su pareja? No es porque no quieran, es porque ya no pueden. Su desgaste emocional, físico, todos sus recursos internos y externos se han desgastado tanto que ya no tienen la capacidad de alejarse, ¿saben? Además, tenemos que hablar de varias cuestiones particulares en este fenómeno de victimización. Hablar de la victimización y hablar de relaciones tóxicas es hablar de lo mismo, exactamente lo mismo. En las relaciones tóxicas se van a ver permeadas por una lucha de poder. Hace ratito mencioné que la víctima tiene 3 caminos, ¿no? Sí. Pero la verdad es que escogemos uno adicional que se ha creado a través del tiempo, y es oscilar entre ser víctima y victimario. Vemos unas escenas donde la mujer golpea al hombre, o donde el hombre golpea a la mujer, pero normalmente están invirtiendo los papeles dentro de la relación, ¿saben? En algunos momentos la víctima victimiza y el victimario es víctima. Se da una lucha de poder. ¿Por qué no nos alejamos? Primera, porque ya no hay recursos internos, y segunda, porque dentro del fenómeno de la victimización hay 2 cosas que lo mantienen. Hay una etapa que se llama etapa de luna de miel. Si nosotros nos imaginamos el ciclo de la violencia o de la victimización, no tendríamos que imaginar un ciclo como tradicionalmente lo hacemos, pensando en un círculo, pasando exactamente por las mismas fases. Tendríamos que pensar en una espiral, donde la violencia va a ir aumentando a través del tiempo, pero también cada uno de los elementos de este ciclo, la fase de acumulación de tensión, la fase de etapa de luna de miel, van a ir creciendo también. Y esta etapa de luna de miel es la que hace que nos quedemos en la relación, al menos al inicio, que se junta con otro factor. Todos los seres vivos tenemos un proceso de adaptación, y la violencia en las relaciones se da de manera gradual, de tal manera de que nos vamos adaptando, porque el hombre no cachetea a su novia, cachetea a su esposa. Es muy difícil que al principio de la relación, cuando está cortejando, manifieste su violencia. Igual las mujeres, Al principio mostramos lo mejor de nosotros, Claro. y se empieza a ver la violencia o lo violentos que somos, pero de manera gradual. No llegamos a estas explosiones de violencia de manera directa, porque si así lo hiciéramos, pues claro que nos espanta y nos retiramos, abandonamos la relación. Oye, Juan, De inmediato. entonces, este tipo de dinámicas, estos casos de violencia entre las parejas, ya sea por parte del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre, ¿se da más cuando ya son matrimonio que cuando son pareja, que cuando hay noviazgo? Digo, porque si hay casos que hemos presenciado, un noviazgo, por ejemplo, que llega a un momento violento, bueno, ya se conocen las consecuencias, pero ustedes conocen de más casos cuando ya es el matrimonio formado, de que exista la violencia de ambas partes. No, yo creo que a través del tiempo la violencia va creciendo, no necesariamente tiene que ver con el matrimonio. Me refiero a La cuando ya violencia- están casados, conforme a lo que tú nos comentabas de que a lo mejor una mujer no cachetea al novio o el novio a la novia, sino más bien Así cachetea es. al esposo o a la esposa. Cuando ya llevan mucho tiempo Cuando ya llevan mucho juntos, tiempo ¿no? o cuando ya están casados. Así es, sin embargo sí hay casos donde en el noviazgo
se dan índices altos de violencia, ¿saben? Pero ha sido a través del tiempo, insisto, desde qué tan rápido avance dependerá de qué tan debilitada esté la persona. Si nosotros analizamos violencia intrafamiliar y vemos casos de homicidios hacia hombres o hacia mujeres, que no quedemos solamente en que los golpearon, sino que llegaron a asesinarlos, vamos a ver que este tipo de situaciones se dan en el segundo. Buenos días. Sí, se dan en el segundo o tercer matrimonio, ¿saben? Pero que vienen de otros matrimonios violentos, que no fue la primer pareja que les violentaba quien llegó al máximo grado de violencia. A veces desde el noviazgo ya vemos violencia muy intensa, pero esa violencia se empezó a gestar desde relaciones anteriores, tanto en hombres como mujeres. Tal vez mencionaba hace rato Mariano que tenemos experiencias de violencia desde nuestra infancia, por estilos de crianza, y entonces nuestras herramientas internas, nuestros métodos de defensa se han venido debilitando a través de los años. Podemos llegar a un noviazgo donde estemos totalmente debilitados y lleguemos con una personalidad violenta de parte de nuestra pareja y vamos a permitir muchas conductas de violencia. Muy bien. Porque no tenemos herramientas para defendernos. Así es, y así las cosas. Te agradezco, Juan, el haber conversado con nosotros precisamente en este tema que tiene que ver con la violencia hacia los hombres de nuestro país. Juan, que tengas un excelente día. Muy buenos días. Buen día, hasta luego. Gracias, Muchísimas hasta gracias. luego. Conversamos con Juan Martínez Consuelos, director del Centro de Atención Integral, Capacitación y Apoyo Psicológico AC. Y quiero darle la bienvenida aquí en el estudio a Carlos López. Él es el líder del Movimiento de Hombres por Relaciones Equitativas y Sin Violencia. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy Hola, buenos Carlos, días. ¿qué tal? buenos Buenos días. días. Ya Juan nos daba como una expectativa desde el punto de vista psicológico, Claro. social, entender por qué los hombres son violentados, ¿no? Cuando generalmente conocemos que es al revés. Existen los casos, a lo mejor conocemos más de hombres violentando a las mujeres, pero también en cuanto a los hombres que también son víctimas de una agresión verbal, de una cachetada, de un golpe, incluso algún tipo de agresión sexual por parte de su pareja. A lo mejor es menos visible, lo hay, pero al menos en Centro Moresby nosotros siempre decimos que la violencia es una cuestión aprendida, es una cuestión educacional, es un mandato desde el machismo, desde el patriarcado. O sea, si lo vemos en casa desde niños, pues bueno, es una cuestión que vamos a venir practicando, haciendo. Se va haciendo un patrón. Se va haciendo un patrón de Así es. conducta. Y entonces es una forma educacional. Nosotros desde Moresby lo que nosotros tratamos de hacer es reeducar al hombre en estas conductas machistas y que el hombre se haga responsable de sus conductas violentas de género y se desarrollen de alguna manera en relaciones equitativas, sobre todo sin violencia. Ahora aquí la cuestión de hablar de la violencia de género, el hombre empieza violentando al mismo género. O sea, empezamos nosotros como hombres a violentarnos a nosotros mismos. Y entonces, o entre amigos empieza a violentarse al compañero porque es más débil, es menos alto, es menos activo o es menos... El bullying. Que El le bullying, llaman, ¿no? Que si ¿verdad? está gordo, que si está chaparro, Sí. que si Así es. que es mariconcito, eso, una cantidad de adjetivos y cosas que le ponen a los demás. Entonces, imagínate, Majo, tiene razón Carlos, empezamos con nuestro propio género. Sí, y a mí me llama mucho la atención algo que mencionas que es meramente de educación, viene mucho de nuestra casa y social, ¿no? Porque, por ejemplo, retomando el tema de cuando los hombres son violentados, probablemente muchos o no conozcamos tantos casos, Mariano, porque ¿qué te enseñan en tu casa? Los hombres no lloran, ¿no? Es machito. tú Los te hombres se aguantas, aguantan, te aguantas, claro. ¿no? Así es. Y no te dejes, si alguien te empuja, empújalo 2 veces. Exacto. Claro, y además esta parte en donde la mayor parte, o yo me consideraba de alguna manera un buen proveedor, un buen padre, pero en el cual nada más proveía, era un padre presente pero ausente, va generando situaciones en las cuales si el niño es exitoso, se parece al papá. Pero si el niño sale mal o no es como uno desea, la culpa es de la mamá. Y sigue uno culpando a los demás y no haciéndose responsable de lo que realmente a uno le toca. Claro. Y en esta parte reeducacional en Centro Moresby queremos que los hombres nos demos cuenta desde dónde estamos hablando, desde qué parte me está doliendo, cuál es la parte en la que yo aprendí de tal o cual manera para que yo replique estas conductas, no solamente hacia la parte que digo yo más querer,
porque de todas maneras a las gentes que yo digo más querer son a quien más violento. Termino claro. violentando a mi esposa, a mi pareja, a mis hijos, a mis padres, a mis quien está hermanos. más cerca, ¿no? Así es. Entonces termina uno, o sea, yo llegaba enojado y el perro salía corriendo. Pero tú buscaste ayuda. Así es, o sea, así es. Tuviste, creo que también hay que poner en claro esto, hay pocas personas en general sin ponerle género, que se atreven a reconocer algo no está bien y voy a buscar ayuda. Mira, en Centro Moresby también nos hemos dado cuenta que hay la mayor parte de los hombres que llegan al centro, llegan porque ya tienen una demanda. Las mujeres lo abandonaron o les pusieron un ultimátum. O sea, esta es la última o tan tarde. O de plano llegaron a casa, la casa está vacía, no hay muebles, no hay hijos. Pero llegan porque no saben qué hacer, porque buscan, digamos, quien los oriente jurídicamente, penalmente, o porque ya están arrepentidos, o todas las causas juntas. Mira, son todas, pero principalmente es porque la parte que es violentada, en este caso la pareja, pone un alto. Si la pareja no pone un alto, el hombre sigue ejerciendo este Lo tipo que de decías al violencia. principio, ¿no? El valiente avanza hasta que la víctima le Así es, concede así es. hacerlo. Entonces, ya cuando no hay una situación de solución para este hombre que toda la vida ha sido violento, toda la vida ha querido hacer lo que él quiere y como él quiere. Cuando hay un momento en el que se le pone un alto y le dice no más, él ya no sabe qué hacer. Y si de pronto, porque al final de cuentas los hombres también sufrimos, también reímos, lloramos, somos de igual somos de igual manera que las mujeres. Claro. El problema es, como decía ella, que de alguna forma nos educan para no sentir, para no poderlo expresar. Ya decían Exacto. incluso los estudiosos de la biología, ¿no? Incluso los varones tenemos un lado femenino. Así Hay un es. aspecto femenino que nos hace llorar, que nos hace sensibles, emotivos. Así es. Y no por eso somos menos hombres. Claro. Jamás, ¿no? Y seguramente cuando tú te muestras hasta vulnerable ante tu pareja, ante tus hijos, generas una empatía con ellos. Y hay, Claro, y hay muchísimo mayor. Hay una gran identificación. El problema, Majo, Carlos, y van a estar completamente de acuerdo conmigo, es que cuando muchos hombres a lo largo del tiempo manifiestan esa vulnerabilidad, es cuando precisamente empieza el bullying, señalamiento, sí. o el bullying ahora, ¿no? Que conocemos con este término. Es que eres mariconcito, es que no De tienes los todo pantalones lloras. bien puestos, de todo lloras, así te enseñó, se te van a subir a las barbas. Y bueno, y esa es la otra parte, cuando empiezan los hombres en el proceso. Porque al final de cuentas el proceso, al ser reeducativo, al volverse vulnerable y además doloroso, porque es una cuestión de confrontación con uno mismo. Cuando yo creí que toda la vida estaba haciendo bien las cosas y resulta que no, pues hay una confrontación real. Y además es dolorosa porque me doy cuenta de que todo lo que he hecho le ha terminado haciendo daño a la otra persona, Y a Por ti. supuesto. pero principalmente a mí. A uno. Y Carlos, ¿cómo funciona este proceso de reeducación en el centro? ¿Qué partes hay? ¿Qué proceso se lleva? Nosotros, a las personas, a los usuarios que llegan con nosotros, les pedimos primero que asistan a una sesión informativa. Ahí se les explica un poco cómo trabajamos. Nosotros trabajamos con un programa de hombres renunciando a su violencia, el cual da una serie de herramientas para que el hombre vaya entendiendo cuál es el proceso y de dónde emana su violencia, sus formas de contestar, de reaccionar, cómo él se dé cuenta de que esto es aprendido. La violencia no es una enfermedad, es una cuestión aprendida y que se puede modificar. bajo... Por lo tanto, se puede tratar y hay un patrón de cambio. Así es. Pero ¿qué hay respecto a los hombres violentados? Es decir, me refiero, ¿se acercan contigo personas que son violentadas por mujeres? Son pocos los que realmente ¿Y cuál llegan. es la razón, cuál es el perfil de estas personas? ¿Por qué Principalmente- son violentadas por sus parejas mujeres? No sabría decirte, porque no hay muchas estadísticas en ese sentido, en el cual, porque además es como cuando la mujer llega a un ministerio público, en donde se le victimiza 2 veces. Sí. Al hombre que de pronto llega al ministerio público y dice, soy violentado por mi pareja, termina señalado Igual. no, Volvemos a lo mismo. no solamente por los hombres, sino hasta por las mujeres que Hasta están ahí. se burlan. Este es un ¿no? mandilón, no puede, etcétera, Claro, etcétera, y entonces etcétera. seguramente eso también hace que las personas que llegan y que son violentadas, hombres que son violentados, no haya esta estadística tan amplia o tan bien conocida. Aquí la cosa es que
tampoco es, o sea, vamos, si yo de alguna manera no puedo yo manifestar que alguien me está violentando, y en este caso es mi pareja, por supuesto estoy generando una violencia interna. Y eso también se tiene que atender, porque la violencia no nada más es hacia afuera. O sea, el primer violentado, cuando uno ejerce violencia o la permite, soy yo. Y la responsabilidad siempre tiene que ser mía. No puedo dejar que las demás gentes tengan una responsabilidad que no les corresponde. Si yo termino diciendo, es que lo que tú dijiste a mí me hace enojar, estoy dando por hecho que la culpable o el culpable eres tú. Y yo soy el responsable de que la otra persona dice, yo soy el responsable de lo que estoy sintiendo. Y si a mí me hace enojar, tengo que asumir que es mi enojo. Y tengo que saber qué hacer con ese enojo. No puedo yo de alguna manera, como me enojé, terminar aventando golpes o patadas. O insultando a la gente porque no me gustó la respuesta que oí. Pero qué trabajo, ¿eh? Porque resulta muy difícil, ¿no? Como se involucra un aspecto psicológico, cultural, de educación, cuesta mucho trabajo modificar este tipo de patrón de conducta, pero cuando la persona está consciente, yo creo que puedes avanzar de manera importante, ¿no, Carlos? Hay muchos casos en los cuales se ha visto el resultado, pero sí hay, sobre todo es una cuestión de conciencia. O sea, el usuario tiene que ser consciente de cuál es el problema que tiene y que además él quiera cambiar. Eso es muy importante dentro del proceso. Y lo mismo va para la mujer que es violenta. O sea, si está violentando a su pareja hombre, esa mujer también necesita acercarse con un especialista para que puedan tratar ese tipo de violencia en ella. Claro, de ese tipo de comportamiento. Y además, vamos, volvemos a esta parte. Cada quien es responsable de los hechos Así que es. hace. Efectivamente. Carlos, la gente, ¿cómo puede seguirte en tus redes sociales? ¿Cómo se pueden acercar precisamente al movimiento que tú encabezas? Nos pueden buscar en Moresby Oficial en Facebook y Moresby Oficial en Twitter. El teléfono es 9180-4168. Nosotros estamos en la alcaldía Benito Juárez. ¿Aquí en la Ciudad de México? Aquí en la Ciudad de México. Perfecto. Yo creo que es un gran paso para que la gente pueda encontrar ayuda y sobre todo pueda modificar Es un gran movimiento, felicidades. Felicidades, Carlos. Muy bien, pues bienvenido al programa, Muchas Carlos. Gracias por haber estado con nosotros Gracias, y compartir un poquito de esto para que la gente podamos entender que finalmente sí las cosas pueden cambiar, sobre todo de manera positiva.